Seguimos en el financiero, señor señora. Bueno, el último bloque del programa y conversando siempre con el señor José Moreno Rodríguez, abogado, máster en Derecho de Harvard. Y seguimos, mi querido amigo, sobre el tema arbitraje. Algo que te pregunté en el bloque, mi amigo. ¿Cómo es el grado de tolerancia en el arbitraje acá en Paraguay o a nivel mundial, la verdad, sobre las malas chicanas, vamos a decir, José? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nuevamente enlazando con lo anterior, ¿no? El arbitraje vale lo que vale un árbitro, lo que valen los árbitros. O sea, un Ok, árbitro con autoridad, un árbitro con ascendencia y un árbitro que conduzca el procedimiento de manera adecuada, ok, tiene los mecanismos legales para lograr que ese procedimiento sea efectivamente flexible, sea efectivamente eficaz ok. y no tenga las chicanas que normalmente hay en procesos judiciales. Hay buenas Totalmente. prácticas también que se recomiendan, por ejemplo, una audiencia preliminar con las partes, Ujú. en la que las partes se ponen de acuerdo sobre cómo se va a tramitar el procedimiento y qué cuestiones ni siquiera conviene dirimirlas porque no están siendo en definitiva objeto El enfoque. de los reclamos de las partes, ¿no? Entonces, Ujú. finalmente, y me preguntaste también de costos, eh, la rapidez o la eficacia con que uno conduzca un arbitraje, Ujú. finalmente que termine derivando que ese arbitraje se resuelva más pronto que tarde, Sí. termina siendo también un costo importante que se Ujú. ahorra a las empresas, ¿no? Ujú. Aparte de otras cuestiones, por ejemplo, la confidencialidad del arbitraje puede ser confidencial si las partes así lo pactan. Ok. Y bueno, imagínate que hay empresas que han ido a la quiebra porque ha existido cuestiones controversiales entre sus socios Sí. y esas cuestiones se Cierto. dirimieron en tribunales y por el solo hecho de que se sabía en tribunales que había un problema entre socios, esas empresas tuvieron otro tipo de problemas que no estaban relacionados Sí. al puntual Sí. de los afectados, pero que finalmente terminaron también afectando a la empresa, ¿no? Buen Así que, punto. Sí, los bancos ven eso, por ejemplo. Ve claro. que tal sociedad tiene problemas, está relacionado a tal empresa, bueno, ahí hay un problema. Claro, un arbitraje bien conducido debería resolverse bien rápido y no en los 5, 7, 10 o hasta 12 años que te puede llevar Ujú. un litigio judicial con múltiples instancias y con una cantidad de costos ocultos que muchas veces hay en Sí. jurisdicciones no predecibles, donde la justicia también a veces es venal en distintos países, ¿no? En donde finalmente ese también es un costo que muy negativo afecta a la resolución de conflictos, ¿no? Ok. Eh, a ver, José, ¿qué clase de procesos arbitrales tenemos en Paraguay o en general? Si puedes también explicar eso a la audiencia. Acá tenés una pequeña placa que, bueno, que armaste, José. Tenés uno, dos, tres, cuatro puntos citaste, José, si puedes explicar un poquito. Claro, el arbitraje puede ser ad hoc o institucional. El arbitraje ad hoc es en que nos ponemos de acuerdo, vos y yo, en que vamos a someter una cuestión a arbitraje. Nosotros elegimos al árbitro o a los árbitros, Ujú. elegimos las reglas que esos árbitros van a aplicar. Un CITRAL, que es una Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, provee, por ejemplo, un modelo de reglas que es el que normalmente sirve Ok. para llevar adelante este tipo de procesos ad hoc. Ujú. O si no elegimos las reglas, los árbitros que nosotros elegimos son finalmente No los entiendo. que terminan diciendo de qué manera se va a llevar adelante el procedimiento. Ok. Y de hecho aquí hay arbitrajes ad hoc en Paraguay. Son arbitrajes que se llevan normalmente a cabo en estudios jurídicos, conducidos por abogados prestigiosos, y que finalmente terminan siendo muy efectivos y de los que nadie se entera finalmente, ¿no? Ujú. Porque como te dije, una de las características también del arbitraje es que puede ser confidencial, como lo son normalmente los de estos arbitrajes ad hoc. Perfecto. Y después está el arbitraje institucional, ¿no? Que es someter la controversia al reglamento de un centro de arbitraje que se encarga de organizar, de proveer de un espacio físico por si los árbitros necesiten llevar adelante audiencias allí, el que provee un reglamento de arbitraje, por ejemplo, puede proveer una lista de árbitros Ujú. de la cual seleccionar, que las partes puedan seleccionar ahí cuáles son los árbitros que en definitiva van a resolver la controversia. Ujú. Y entonces ese sería el otro mecanismo, ¿no? En Ok. Paraguay tenemos un solo centro de arbitraje en funcionamiento, que es el Centro de Arbitraje y Mediación dependiente de la Cámara Nacional de Comercio Ujú. y de Servicios, que está funcionando bastante bien. Que está en el centro, en la... Está en el centro, Ok, así es. perfecto. Bien, casos, business cases, José, así grandes rasgos, sin dar nombres evidentemente, ¿verdad? Que puedes compartir con la gente bueno, te ha tocado, bueno, ser parte, ¿no?
Bueno, me ha tocado participar en casos de derecho comercial y también en casos de arbitraje deportivo, ¿no? Deportivo, ¿no? Arbitraje deportivo. Y como árbitro en también casos de inversión. Okay. Casos de inversión porque el arbitraje puede ser comercial o de inversión. El arbitraje comercial es el que vine describiendo hasta ahora y el arbitraje de inversiones, o como se le conoce, ¿no? Es el arbitraje que surge de un convenio de Washington de 1965 que crea el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias 65. Internacionales, que es Okay. el CIADI. Okay. El CIADI ha derivado finalmente en que una cantidad de países suscriban tratados bilaterales de inversión y de protección a las inversiones. Existen miles hoy día suscriptos entre los distintos países de los 5 continentes. Y eso se resuelve en una instancia arbitral cuya Secretaría Administrativa está en Washington, en el Banco Mundial. Y lo que ocurre finalmente es entonces que los inversores que no encuentran seguridades en un país, en que por ejemplo se les expropia indebidamente o existen devaluaciones confiscatorias de la moneda, en fin, hay ciertos requisitos, ¿no? Para que la inversión se considere afectada y pueda ser objeto entonces de una demanda, eso que se afecta indebidamente. Entonces lo que se hace es, se instituye este mecanismo por el cual el inversor puede demandar al Estado. Paraguay firmó 28 tratados bilaterales de inversión, lo firmó con Estados Unidos, lo firmó con Alemania, lo firmó con Chile, lo firmó con Bélgica, lo firmó con Perú, con varios países, y cualquiera de los inversores nacionales de esos países que vea afectados sus derechos en Paraguay puede eventualmente demandar al país. Impresionante. Y son los únicos que tienen en Paraguay esa licencia para ser árbitro en inversiones, José, ¿no? Bueno, los países presentan al CIADI una lista de posibles árbitros y sí, efectivamente, soy el primero al que han designado efectivamente para intervenir en casos. Perfecto. ¿Y te ha tocado un caso de inversión ya acá en Paraguay, José, o no todavía? Bueno, ¿O fue para afuera? En estos casos del CIADI estoy participando obviamente como miembro de lo que sería el tribunal arbitral o de anulación. Pero sí me ha tocado asesorar en varias cuestiones relativas a derecho a las inversiones. Perfecto. A ver, ¿qué más? La Cámara de Arbitraje, ya hablaste acerca de la Cámara que existe acá en Paraguay, José, que está en el centro, que es donde está la Cámara de Comercio. Ahí te quiero decir algo muy importante. Sí, sí. Las empresas cuando negocian los contratos con las empresas extranjeras, cuando negocian con las empresas paraguayas, normalmente buscan imponer el foro propio. O sea, que si existe cualquier conflicto, esto se ha dirimido ante un tribunal en Londres, o en Ginebra, o en París, o Nueva York. Y finalmente uno me ha tocado ver a lo largo de más de 20 años de profesión, una cantidad de contratos en que el inversor nacional finalmente termina sometido a una jurisdicción extranjera que no conoce, que tiene unos costos potenciales muy grandes, ¿no? Porque contratar a un abogado en Londres, en Suiza, lo que sea, realmente es muy costoso y eso hace prohibitivo para muchas empresas nacionales finalmente hacer valer los derechos en caso de algún incumplimiento del inversor extranjero. Y lo que estas empresas le dicen a los nacionales es, mira, nosotros no conocemos el centro de arbitraje local, y por tanto, si querés hacer negocio con nosotros, con esta empresa extranjera que representa un volumen y te da una posibilidad importante de ganancias, aceptar las condiciones de que este contrato sea finalmente dirimido afuera de existir alguna controversia. Sí. Sin embargo, y esto ya enlazando un poquito con el evento que se viene en noviembre, el inversor paraguayo le puede decir a la empresa extranjera, no, pero ojo, existe un mecanismo neutral muy aceptable en el comercio y en las finanzas internacionales, que es el mecanismo de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Muy reconocido, muy aplaudido en doctrina y que finalmente termina siendo objeto de cumplimiento en numerosos países, ¿no? Entonces, uno tiene un argumento importante como empresa nacional para ir finalmente al arbitraje neutral y hasta con sede en Paraguay, porque se puede establecer la sede en Paraguay y la empresa extranjera no debería cuestionar eso, porque finalmente, como hablamos antes, no es que el arbitraje es paraguayo porque la sede esté aquí en Asunción. Sí. Lo que va a haber aquí en Asunción probablemente van a ser las audiencias o la producción de pruebas. Si la inversión fue en Paraguay, obviamente eso va a representar también un ahorro
de costos importantes, ¿no? Entonces termina siendo una herramienta muy importante a disposición de las empresas nacionales para no terminar sujetas a jurisdicciones de Londres, Nueva York, lo que sea, sino para estar regidas por un mecanismo neutral que finalmente puede hasta ser discutido aquí en Paraguay y que la empresa extranjera no debería cuestionar. Sería el proceso así, entonces José, bueno, yo tengo mi contrato de joint venture o inversión con una contraparte extranjera, bueno, pongo la cláusula en el contrato que va a ser acá el lado arbitral, ¿verdad? Y yo me pondría en contacto con él, la Cámara de Arbitraje acá en Paraguay para, bueno, ver justamente de qué manera se podría esto avanzar, ¿verdad? Hay gente que llama a consulta esto, José, en la Cámara. ¿Qué sabes? ¿Cómo es esto? Yo te digo, no escuché mucho con clientes míos que están en el tema de inversiones ahora, pero ¿cómo es, José? Ahí me han comentado de que sí hay consultas que hacen a la Cámara, porque la Cámara tiene sus autoridades, ¿no?, a las que se les hace este tipo de consultas. El mecanismo de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, no requiere de algún tipo de aprobación o de trámite de secretaría. Si yo quiero pactar arbitraje de la Cámara de Comercio, yo directamente incluyo una cláusula arbitral en el acuerdo. Sí. Y finalmente esa cláusula es la que precisamente evita muchas veces a que cuestiones controversiales vayan a contienda. Lo que mencionaste. ¿Por qué? Porque uno sabe que esto va a ir a una resolución de jueces neutrales y finalmente entonces el pícaro que sabe que tiene a lo mejor un juez nacional que puede fallar a su favor, no cuenta con esa ventaja en el arbitraje, ¿no? O sea, en el arbitraje uno espera que lo que se resuelva sea dentro de un ámbito no parcialista, ¿no? Además, lo que se resuelve en el arbitraje, bueno, va a tener una fuerza, digamos, ejecutoria en 159 países. Así es, entonces, así es. Si la persona que está viniendo de Bélgica, por ejemplo, de Estados Unidos, bueno, forma parte de eso, ya sabes que él no va a tener escapatoria de ese, digamos, laudo que se pueda dar después, ¿verdad? Claro, y vos fíjate la cantidad de negocios que estamos perdiendo, negocios Sí. por así decirlo, ¿no? Al desconocer o a no aplicar muchas veces el mecanismo de la Cámara de Comercio Nacional. ¿Por qué? Porque lo que se pactan los contratos son jurisdicciones extranjeras y finalmente no tendremos aquí arbitrajes desarrollados localmente, con quizás árbitros paraguayos, con peritos paraguayos, con todo el costo de hotelería, de todo el movimiento conexo que hay a la organización de audiencias, etcétera. Entonces hay jurisdicciones como la de París, como la de Ginebra, que son prestigiosas y que terminan generando toda una industria del arbitraje y muchos juristas también que trabajan de manera importante en estos temas y con todo lo que eso implica también de aporte económico para una localidad, ¿no? Perfecto, José. A ver, elección de árbitros. Ya mencionaste que hay dos maneras, ¿no? Las partes pueden decidir quiénes son o es el tribunal que decide quién será el que va a estar, digamos, haciendo el análisis, ¿no?, del Claro, caso. pero ahí hay algo muy importante. Sí. Si yo no pacto arbitraje, yo me tengo que ir al juez. Yo no sé qué juez me va a tocar. Sí, es un sorteo, para empezar. Si yo pacto arbitraje, yo debería, obviamente, buscar un mecanismo en el que yo confíe. Sí. Y si yo elijo árbitros, debería elegir árbitros que sean también árbitros de confianza, ¿no? Sí. O sea, hay mecanismos muy transparentes de impugnación y compañía, pero lo que se logra finalmente es que yo tenga la seguridad de que si mi tema es una cuestión compleja, relativa a un problema bursátil, que la terminen resolviendo personas que estén capacitadas para dictar una decisión proba en ese ámbito, ¿no? Entonces, esa es una ventaja definitiva que uno tiene con los arbitrajes, ¿no? Sobre el tema bursátil me hace acordar de algo, José. Ha habido problemas con algunas empresas que han cotizado en bolsa años atrás, ¿verdad? ¿Y qué me decían mis clientes, por ejemplo? Yo no quiero demandarle porque justamente lo que acabaste de decir, yo no quiero figurar en el registro tribunal que tenga un problema judicial, yo no quiero, o sea, toda la exposición hace que ellos digan, bueno, no, tomo como costo hundido y a seguir. Entonces con eso puede ser una gran, digamos, gran elemento, digamos, para evitar, bueno, no tener una pérdida tan grande de una inversión mal administrada, ¿verdad? Totalmente, y en materia financiera se promueve mucho la utilización de este medio. Es más, la ISTA, que es la que se encarga de la regulación de los derivativos en el mundo, tiene un contrato estándar y ese contrato estándar tiene una cláusula de arbitraje CCI.
¿Por qué arbitraje CCI? Porque en el entendimiento de que finalmente ese mecanismo no va a ser objetado en las distintas jurisdicciones en las que Sí. se pueda implementar el arbitraje ISDA, ¿no? Entonces, claro, tiene definitivamente también eso a su favor. Perfecto. Y una consulta más y ya vamos ya a lo que es el evento que querés invitar a toda la audiencia, José. Si el net worth del proyecto o la cosa a juzgar es, digamos, 1 millón para arriba, que no se justifica los costos, ¿verdad? De un arbitraje. Pero si es un costo, ¿a partir de qué costo vos decís que justificaría entrar a un arbitraje? Mira, no hay una regla precisa. Obviamente, para cuestiones comerciales de una mediana complejidad, por lo menos un monto mediano, no para cuestiones muy menores. Pero, mira, a mí me ha tocado participar una vez en un arbitraje doméstico de una cuestión de leasing que creo que no estaba discutido ni 100 millones de guaraníes, ¿no? Entonces, pero obviamente ahí están los casos de miles de millones de dólares en que se resuelven problemas que hay con represas, problemas que hay con infraestructura. Aquí nuestra ley de APP prevé el mecanismo de arbitraje sometido a reglas de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué hace nuestra ley? Hace porque es lo que sería aceptable para inversores serios. Los inversores serios no van a aceptar ir a realizar inversiones de envergadura en países en los que tendrán que dirimir sus controversias en tribunales nacionales. Así como vos no aceptarías ir a discutir un problema con tu vecino y que sea su hermana o su padre el que tenga que decidir, ¿no? Entonces está ese mecanismo previsto y eso funciona así en los distintos países y funciona muy bien. El arbitraje también puede prevenir a que los conflictos se vayan acumulando. En ese sentido, en materia de construcciones, de infraestructura, están, por ejemplo, los paneles de disputa o los dispute boards, que lo que hacen es, como las obras van generando divergencias técnicas, sobre todo las muy importantes, y que normalmente tienen un plazo de duración también extenso, entonces lo que hace es que este mecanismo termina dirimiendo esas controversias ya por el camino y no dejando que se acumule algo muy importante al final, que obviamente puede generar muchas contrariedades. Y decime, José, una cuestión como una nota reversal o un tratado tan grande como la Itaipú o lo que es la otra represa que tenemos, ¿ellos están sujetos a este tipo de arbitraje o no existe eso? ¿Lo público puede entrar en arbitraje o no? Bueno, sí, lo público puede entrar. De hecho, en Perú, por ejemplo, y el sistema funciona muy bien, todos los casos del Estado son resueltos a través de arbitraje. Eso ha generado algunos problemas menores porque también hay árbitros corruptos, pero por lo general el sistema funcionó y funcionó muy bien porque finalmente el arbitraje tiene una cantidad de mecanismos de seguridad que expulsa del sistema a los que no se comportan de manera debida y finalmente también los árbitros van construyendo su capital simbólico a partir de las decisiones correctas que se sabe que van dictando en el tiempo, ¿no? En Estados Unidos hay tipo una jurisprudencia de Carter versus State, tipo un legajo de todo lo que se da de hecho. ¿Tenemos una tipo jurisprudencia de arbitraje o eso por tema de confidencialidad no existe, José, ni va a existir? Mucho de lo que pasa en arbitrajes locales no se sabe ni se va a saber por el tema de la confidencialidad, pero sí hay casos que se han judicializado. A mí me ha tocado participar en varias publicaciones internacionales. Hay un report el WAR, que es el World Arbitration Report, que es el más consultado cuando uno quiere saber cómo está el Estado en un país. Y ahí, por ejemplo, yo reuní todos los casos que tenemos nosotros resueltos en Paraguay. Hasta mi último reporte, por lo menos, las señales que habían dado los jueces había sido muy buena, ¿no? Porque eso es muy importante remarcarlo también, ¿no? O sea, un aliado fundamental para que el sistema funcione es el juez. Porque el juez es el que presta asistencia a los árbitros cuando necesitan producir alguna prueba, cuando necesita alguna medida cautelar. Y finalmente esto termina también, si hay un laudo arbitral que es sometido a anulación, son jueces los que tienen que resolver eso y decir, no señores, el mecanismo de anulación es muy excepcional y solo cuando hay una violación egregia al debido proceso o al orden público, lo que sea, nosotros como jueces podemos intervenir. Porque muchas veces pasa en algunas jurisdicciones no desarrolladas en que los jueces terminan admitiendo recursos de anulación solapando apelaciones realmente, ¿no? Entonces es muy importante que esto funcione así y creo que nuestros jueces hasta ahora por lo general han venido dando buenas señales, las han venido dando en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Perú.
Realmente Latinoamérica viene destacándose en ese sentido por ser una jurisdicción bastante amigable al arbitraje, no solo por tener buenas leyes de arbitraje, no solo por ratificar esa convención de Nueva York, sino finalmente porque el Poder Judicial no interfiere en la marcha de estos juicios. Interesante. Y José, por último, Arbitration Day se viene en noviembre, si puedes también explicar eso, José, a toda la audiencia, por favor. Sí, realmente estamos muy contentos. Es la primera vez en la historia que vamos a tener un Paraguayan Arbitration Day de la Cámara de Comercio Internacional. Van a venir muy reconocidos árbitros del mundo, juristas que están interviniendo en contiendas de diversa índole, desde contractuales hasta de infraestructura, financieras, en fin, y que tienen en sus manos muchas veces el manejo o la resolución de casos por montos que ni nos imaginamos, ¿no? Me imagino. Y realmente juristas muy reconocidos, vamos a tener esa ocasión única de escucharlos en un día entero. Va a ser una charla que va a ser una conferencia que va a empezar, va a ir de menos a más, va a ir explicando cómo funciona el mecanismo del arbitraje de la CCI, sus ventajas, sus desventajas, y después ya vamos a entrar ya en discusión de temas más prácticos de cómo se desarrolla el procedimiento, etcétera, etcétera, para que el público vaya apreciando realmente las bondades de este sistema, ¿no? ¿A qué número nos puede llamar o a qué página nos puede entrar, José, para tener más detalles sobre el Arbitration Day? Y la Cámara de Comercio Internacional tiene una página web, googleen ICC Paraguay, ICC de International Chamber of Commerce, y bueno, ahí encontrarán toda la información sobre el evento. ¿El costo se puede saber, José, cuánto está el ticket? Uy. ¿O eso no? No. Eso, bueno, eso ya lo verán en internet cuando vente, señor, señora. Pero bien, gracias, José, de vuelta por estar acá en el piso, muy interesante todo lo que dijiste. Lastimosamente se nos fue el tiempo, cosa que siempre digo que tal vez una hora no es suficiente para el programa. Pero bien, gracias por estar, José, será hasta la próxima. Y usted, señor o señora, gracias por estar ahí, por seguir al Financiero. Muy agradecido por todos los saludos que he recibido en estos días, también digamos, los temas que están también pidiendo que se aborden. Vamos a estar teniendo en cuenta eso para ir armando ya lo que va a ser ya el último mes tal vez del programa, porque ya entramos ya en lo que es época ya de festividades, José. Y bien, gracias de vuelta, José. Señor, señora, gracias por estar. Esto es Financiero. Nos vemos en 7 días, donde hablaremos de vuelta a un tema respecto a inversión y finanzas. ¿Sí? Será hasta la próxima. Gracias por estar y buenas noches.